¿Qué tal, colegas? Buenos días Buenas tardes. o tal vez noches, no sé en qué momento gusten, pues sintonizar su podcast jurídico favorito. Sí. Y, híjole, lo que nunca creímos que iba a suceder en este podcast. Ah, Vamos a hablar bien pues a lo mejor no hablar bien, mm, pero vamos a defender un poquito. Vamos a tomar ahorita al Poder Judicial y vamos a ver qué salió con este asunto en el Estado de México Ay, y el caso, pues, de la niña que fue abusada sexualmente, una niña de 4 años que fue abusada sexualmente y que, bueno, el juez resolvió absolver al tío que era el imputado así en es. este asunto. A ver, empecemos. Complicado. Complicadísimo porque el Estado de México se caracteriza por ser uno de los estados menos corruptos de este país. Eh, Sí, la claro, percepción de corrupción en el Odomex y en su poder judicial es nula, ¿no? O cercana al sea, cero. sí, sí, ¿cómo crees que puedan existir esas cosas? Y yo soy Blancanieves. Y yo creo que justamente, pues yo creo que ambos andamos en la misma línea de jamás vamos a meter las manos al fuego por ningún funcionario judicial, No. pero híjole, la funa que se está ganando este juez Sí. creo que es bastante injustificada. Un tanto cuanto, aunque hay Ah, que reconocer que hay un detalle o una serie de detalles que sí me parecen por lo menos cuestionables su actuar. sí, Empezando porque, bueno, vamos a dar 3 pasos hacia atrás y decir es que en un proceso penal la última etapa es la etapa de juicio oral donde se desahogan todas las pruebas, así es. parte de nuestro sistema, ahora nuevo sistema de justicia penal, que ni tan nuevo, Ni pero tan nuevo. nuevo, establece que todas las pruebas se tienen que desahogar en esa audiencia ante la presencia del juez, Sí. el principio de inmediación, el principio de contradicción de las partes, ¿no? De igualdad de las partes. Y al final de esto se tiene que dictar la sentencia en la propia audiencia. Así es. Vamos, la experiencia que incluso se comparte en el sistema norteamericano es que el juez pues se retira, pero se retira no a su casa, sino a deliberar ahí Sí. mismo para poder dictar una resolución. Y a veces puede tardar unas cuantas horas, pero en ese Sí. momento tendrá que dictar resolución. Y es justamente lo que sucedió aquí. Justo cuando está dictando ya su resolución, ya dijo cuáles son sus resolutivos y todo, la resolución ha quedado en ese momento ya pues en el expediente. No podemos decir que firme, pero ya se Ajá. dictó la De resolución. esa instancia ya está resuelto. Así es. Es decir, lo que sucede en cualquier asunto, que cuando el juez ya pronunció sobre El sentido. el sentido, ya no puede desdecirse del asunto. Y entonces, pues la mamá pide el uso de la voz, el juez no sé qué tan justificado o no le da Sí. el uso de la voz, que a mí me parece que de principio pues ya no hay debate. En Es este que punto ya yo, no hay yo debate. creo que justamente ahí fue el error en el cual, pues por eso lo están funando, ¿no? Porque justamente en este momento en el que le da el uso de la voz, pues se viene discurso de la madre ofendida, Sí, ¿no? Pues desde un punto de vista, híjole, más allá que de la razón, sí, ¿no? Sino de una cuestión más sentimental. sí, Y, híjole, a lo mejor también nos vamos a ganar una funa por acá, pero en estas cuestiones no se puede deliberar una cuestión penal únicamente en una cuestión sentimental, sino que tiene sí, que haber la prueba más allá de toda duda razonable. sí, 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 sí. La presunción de inocencia implica que toda persona se debe presumir inocente hasta en tanto haya un elemento claro, objetivo y contundente que demuestre su culpabilidad. Así Es es, decir, no es tarea del imputado probar su inocencia, sino así es. de la fiscalía, no de la víctima, ojo, de Sí, la fiscalía, probar la culpabilidad. Ahora, aquí una de las circunstancias es que entra en un diálogo que lo dice incluso el comunicado del Estado de México, un comunicado que ya no era, una comunicación más bien que ya no era propiamente procesal, no, porque ya no había en no, ya ese se había dictado momento sentencia. ningún debate y que bueno, una cosa es que el juez haya permitido el uso de la voz y le haya contestado
de una manera, pues podemos decir, extraoficial, pero oficial, porque Sí. lo hizo dentro de la audiencia, Sí. ¿no? Y eso queda registrado y justamente Fue lo que se emitió, sí. el video que salió es justamente del video oficial de la audiencia, ¿no? Y le contesta, ¿no? Y le dice, sí está acreditado que hubo tocamientos, pero lo que no está acreditado son circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y entonces se entra en esta discusión de, bueno, ¿a poco entonces quiero que una niña de 4 años se acuerde de lo que estaba haciendo hace 2, Pero en dónde estaba y toda esta situación? yo creo que rebobinando también ahí, justo acabas de tocar un punto importante y que yo creo que tanto peritos en derecho que he leído cada barbarie en X Sí, eh, y en general, ¿no? Con todo este tema, es que, a ver, una situación muy importante es considerar que hay dos cosas dentro de la materia penal. Uno, acreditar la existencia del delito. sí, Aquí en un momento determinado, el propio juez lo dijo. Ok, sí hubo un Sí. abuso, pero nexo causal. sí, ¿Quién fue? así es. Entonces, ok, no es suficiente con que se acredite la existencia del delito, sino que además tienen que acreditar la fiscalía que a la persona a la que se le está imputando el delito haya sido quien lo cometió. Así es. Y ahí es justo donde se tienen que establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar y todas las pruebas relacionadas para establecer el nexo causal entre el imputado y el delito. Así es. Porque puede haber 1001 delitos, pero ¿quién lo cometió? Ese es todo el meollo aquí en esta situación. Así es decir, que no está acreditado más allá de toda duda razonable, a decir del juez, a decir de lo que menciona el juez, que no está acreditado más allá de toda duda razonable que fuera la persona imputada. Es decir, Sí. si hay delito, pero no me estás acreditando que la persona que tú me estás poniendo aquí Sí. es realmente la que lo cometió. Ahora, el detalle está en hasta qué punto la fiscalía se encargó de recabar las pruebas suficientes, porque decían, es que hay peritajes, es que hay tal o cual información, pero son delitos que por lo general se cometen en lo oscurito. Y justo me parece haber por ahí leído también dentro de lo que es esta relatoría de hechos. eh, el imputado acreditó no haberse encontrado en las circunstancias que se habían detallado por Así parte de es. la fiscalía. Y justo por esa simple y sencilla razón, si tú me dices que yo cometí un robo a un banco en Monterrey, Nuevo León, pero yo te acredito que yo estuve en audiencia aquí en Cuernavaca, ¿cómo pude haber sido yo? Así es. ¿No? Y por el simple hecho de ese señalamiento en tiempo, modo y lugar, de que me dices que yo estuve en un lugar cuando yo te puedo acreditar con documentos y otra serie de pruebas que no fue así, que yo estaba en otro lugar, Sí, pues en ese momento, por mucho que sí haya ocurrido el robo al banco, sí, yo no fui. exactamente. ¿Existió el delito? Sí. ¿Quién lo cometió? Pues yo no. Yo andaba Sí. en otro estado. Sí, sí. Justamente es esa la parte, ¿no? En donde dicen es que el señor llegó a la casa algunas horas después de la hora en la que presuntamente sucedió el hecho delictivo. Y no es que no se le crea a la víctima. De hecho, a la víctima se le da Sí. una preponderancia. El tema es que si bien es cierto se le puede dar una preponderancia, también se tiene que valorar en su integridad que, bueno, si me está acreditando que no estaba ahí y la niña dice, me acuerdo de que fue él, ahí hay una clara contradicción. Sí. Y existe la posibilidad de que el testimonio de la víctima esté, no voy a decir que alterado, no voy a decir que la niña mintió, sino lo que voy a No. decir es que es probable que ella misma construyera otros recuerdos dentro de los que ella tiene, porque de hecho la memoria así es como funciona. Sí. Construye, de pronto llena los vacíos con otras cosas, por eso Y a más veces, ante un trauma en un Sí. momento dado. Y justo por eso en un momento dado, y yo creo que es otra situación que están pasando de largo. Muchos colegas que se están atreviendo a hacer pronunciamientos en contra de este juez, es que en este tipo de juicios, en este delito en particular, cuando son menores, híjole, la prueba más importante, más allá del testimonio, es la pericial en psicología. sí, Entonces, vaya, ¿cómo la prepararon? ¿Cómo la desahogaron? Si las conclusiones estaban bien soportadas por el material que hizo para la evaluación. Vaya, o sea, hay tantas situaciones aquí que desconocemos. sí, Y justo
muchos también colegas pues ya están, pues no voy a opinar de una carpeta que no conozco, y esa debería de ser realmente De hecho, pues la postura de todos, ¿no? De no podemos opinar a ciencia cierta sobre una carpeta que no conocemos, sobre sí, un juicio que no conocemos únicamente por un extracto de un video, sí, fuera de contexto además, eh, porque además todo el contexto lo tendríamos que conocer conociendo todo el juicio, claro. solamente. Claro, y justamente ahí es un mal muy endémico de los abogados, el pretender que, entonces como el juez dijo esto, que probablemente son declaraciones muy desafortunadas, a mí Sí, me parece que sí, en sí, general sí, sí, sí. todas esas declaraciones que hizo en el video son muy desafortunadas porque, bueno, tenemos esta enfermedad de perfectitis, a fuerza queremos que sean perfectos, nos sentimos perfectos y entonces no, yo no habría incurrido en esa situación. Acá fuera de cámara estábamos comentando, bueno, lo adecuado hubiera sido en todo caso decirle, bueno, tiene expedito su derecho para apelar, Sí. ¿no? Y punto, que es lo que te dirían en un acuerdo, Sí. en un acuerdito por escrito. Pero ¿qué creen? Que ahora el sistema oral permite que sucedan de pronto este tipo de deslices, porque Es, no hay otra forma de llamarlo. es que de repente, y esto es mucho de algunos jueces que, y a ver si sirve de ejemplo, ¿no? Que de repente quieren ser protagonistas de sus procesos. Sí, Y a ver, no, tú eres el referee, amigo, nada más, sí, entre las partes, tú eres el mediador aquí, al final vas a decidir, sí, pero de repente les da esta serie de verborreas, sí, ¿no? Señalando, indicando a las partes que hicieron bien, que hicieron, y ese no es su trabajo. Y no, justamente es cuando se sacan de contexto estos fragmentos de sus verborreas, ¿no? Y pues a quién van a funar, pues al juez. sí, ¿Por qué? Porque dijo una tontería en la audiencia. La verdad, lo que dijo al final estaba de más. sí. Tal cual. No debió de haber manifestado absolutamente nada. Sí. Solamente yo resolví conforme a las pruebas presentadas. Tiene expedito su derecho para hacerlo valer en el recurso. De hecho, bueno, hay una película basada en un libro que a mí me gusta bastante, que se llama El Lector, con esta Kate Winslet, Sí. donde justamente uno de los puntos que toca el libro es que ella de improviso le lanza una pregunta al tribunal. O sea, cuando le están diciendo, oiga, es que usted estuvo en un campo de concentración y así, y así, y así, y ella voltea al juez y le dice, ¿y usted qué hubiera hecho? Y es el tipo de cosas que se queda uno pensando, normalmente no está acostumbrado Sí. que una persona le haga preguntas al tribunal, usualmente es al revés Así es. la cosa. Y bueno, en ese momento lo que hizo el juez en la película fue que se quedó callado, precisamente porque no es usual que se le hagan preguntas al tribunal, Sí. ¿sí? Es el tribunal el que pregunta. Y acá la actitud del juez de permitir expresamente que le hicieran una pregunta, o sea, porque primero le preguntaron, ¿le puedo hacer una pregunta? Y desde ese momento la respuesta tenía que haber sido no. Así es. Tan Sí, sencillo. y a lo mejor, digo, pudo haber sido déspota, grosero, tal vez, Claro, se pero habría visto muy indolente. era lo correcto. O sea, aquí hay que ponernos la toga desde el punto de vista profesional. Sí, Es, a ver, híjole, con mucho respeto, no, porque Sí. mi papel en el proceso, en el momento en el que ya dicté sentencia, terminó. sí. Sí, sí, sí. Tienen expedito su derecho para hacerlo valer porque además hay apelación Sí, y hay amparo. así Sí, es. o sea, todavía sigue el caminito. Así es. La cuestión es que, claro, como no gusta esta resolución, entonces ahora vamos a cerrar el periférico. Sí, es que, y justo es como que el otro paso ahora que va a suceder, ¿no? Porque tenemos dos puntos aquí importantes que nos falta abordar, ¿no? Ya una vez que, pues no hicimos una defensa del juez, porque digo, realmente no me gustaría pensar que estoy metiendo las manos al fuego No. por él. No, de ninguna manera. No lo conozco profesionalmente, pero solo del extracto que conocemos, pues es lo que se puede decir, Sí, ¿no? Pero aquí hay dos puntos importantes. Primero, que ya hay una situación mediática de por medio en este proceso sí, que va a ser muy complejo para un tribunal de alzada, un tribunal colegiado, resolver conforme a derecho, sin presión mediática y social. sí. Y el otro punto que me gustaría abordar es la bandera política Oh, sí, porque en además, contra del Poder Judicial de la Federación, que no tiene vela en este entierro de momentos. sí. Hoy se están- inician las campañas para la presidencia, Sí. ya estamos en esa etapa
de las campañas, digo, la mejor parte de las campañas es que en algún momento se acaban. Sí. Pero ahorita que estamos en campaña, ¿cómo se va a utilizar esto? Sí. Para atacar al Poder Judicial. ¿Y qué creen? Nos podemos dar cuenta que muchos de los problemas de la justicia cotidiana no están en el Poder Judicial Federal, sino en el Poder Judicial de los estados. Noticia, este juez es de un Poder Judicial local. Sí. ¿Sí? Que probablemente le podemos achacar, si quieren, ¿no? Falta de capacitación, falta de empatía, perspectiva de género, bla, bla, bla. Ok, esos problemas están en el Poder Judicial local. No en el federal. No estamos diciendo sí los que hay el también. federal, ajá, no estamos diciendo que el federal sea santo y puro, pero el problema más apremiante sería en los poderes judiciales de los estados, ¿no? Sí, no, y digo, y para los que nos han visto en varios episodios, saben que no somos No. ningún fan tampoco del Poder Judicial, de ninguno, No. ni del de los estados principalmente, ni Sí. del de la federación. Porque bueno, como abogados postulantes, pues somos los que los padecemos, Sí. ¿no? Pero, vaya, el hecho de que los agarren ahora como bandera política, ven, por eso se necesita una reforma. Híjole, es que, Y ahora vamos a elegir jueces basados en TikTok. claro, claro. Sí, porque como nos ponen acá el video del que liberó a al que violó a la niña de 4 años, Sí. ¿no? Y al rato nos van a poner la foto de, no, es que este mandó a un secuestrador a 60 años de prisión, entonces vamos a votar por él. Claro. Y se nos olvidó que, pues, ese secuestrador en realidad fue alguien que se encontraron allá afuera del Oxxo. No pasa. No, no Es pasa. que es justo esta situación donde no se considera, y eso, híjole, yo creo que es un tema de materia penal que sucede siempre que se mediatiza alguna situación. La responsabilidad de todo este tipo de situaciones es de la fiscalía, Sí, sus policías y sus peritos. sí. Si los fiscales no hacen bien su trabajo, lo que va a hacer el juez es resolver en su contra. Sí. Si la fiscalía aporta los elementos necesarios, no tienen por qué pues perder los juicios tal cual. Es que además, ¿no? La fiscalía, me doy cuenta que incluso el sistema legal está diseñado para eso, para que se empecine en la resolución de un asunto, incluso cuando sabe que no es la persona Sí. imputada el que cometió el delito. Porque vamos, este sistemita de que el Ministerio Público no se puede desistir de la acción penal sin permiso del jefe, significa que puede ser que el de abajo se dio cuenta que, ¿qué crees? Que no es. Sí. Me desisto, pero si el jefe dice que no, yo le tengo que seguir, porque es mi chamba. O ni le pido permiso. Ujú. ¿Para qué? ¿Para qué le pido permiso? Exactamente, todo se vuelve a que no, pues entonces me voy contra el imputado por el solo hecho de que ya lo tengo ahí. Claro. Sí, no, es una cuestión que, insistimos, el sistema judicial en lo general es perfectible. Sí. No somos fans del sistema actual. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Yo considero en lo personal que una reforma, más allá de que si elegimos o no a los jueces, yo sería de la idea de ampliar los elementos de la acción penal particular. Sí. Yo creo que eso podría, primero, quitarle mucho peso de encima a las fiscalías. Sí. Y en un momento dado, pues hacer un poquito más fácil, por así decirlo, ¿no? El acceso a la justicia, pues sobre todo de quien pueda, Sí. ¿no? Entonces, vaya, y que la justicia social de la fiscalía, pues realmente se vaya a la sociedad que lo requiere, ¿no? Cuestiones, ¿no? Que podríamos debatir en otro café. Pero vaya, el hecho de que si elegimos o no a nuestros jueces, es que tampoco se va a tratar de que, pues, tengamos al juez Bukele Ajá. encerrando a cuanta persona se le ponga enfrente porque Con se tatuajes. ve feo, porque salió en un video, y no, tampoco es el chiste. Sí, sí, sí. Y por otro lado, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? La sala que le toque resolver el recurso Sí. de apelación, pues va a tener para empezar una presión mediática Un sesgo ya de por y medio. por otro lado va a querer quedar bien. Y entonces yo me preguntaría hasta qué punto podríamos hablar ya de un posible efecto corruptor, Sí. como se manejó en el caso de Florence Cassés. Es que yo creo que, híjole, cuando la gente hace este tipo de situaciones que se salen de control, ¿no? Porque yo estoy seguro que la madre de esta niña, digo, no sé si imaginó el efecto que iba a tener, si es lo que buscaba tal vez.
pero esto en cuestión procesal la puede perjudicar, Sí, justamente porque va a generar un sesgo que va a casi imposibilitar que cualquier magistrado de sala, cualquier colegiado pueda juzgar sin conocer de forma previa el proceso que le ponen enfrente y por otra parte, pues que no tenga la presión social, porque además finalmente tienen que valorar lo que hay en el expediente. así es. Lo que no está en la carpeta no existe. Sí, Entonces, complicado. muy, No, muy no, complicado. no quisiera ser el magistrado que tenga que resolver esos recursos. Y sobre todo que, bueno, esto va a llegar a apelación, lo más seguro que va a llegar a colegiado, al amparo, y es lo que nos hace preguntarnos, porque por ahí decía, no es que el Poder Judicial es el que va a terminar salvando el asunto, salvando el día, y no, la realidad es que es un pésimo sistema que todo esté centrado en la federación, Sí, a tal punto que la última decisión la tiene la federación. así es. Sí, y aquí la cuestión también, y vaya, es cuestión del sistema, ¿no? Porque finalmente los jueces tampoco le pueden decir al Ministerio Público cómo perfeccionar su carpeta, No, porque no es su trabajo y constitucionalmente la facultad de integrar todo lo que tiene que ver con la averiguación y todo esto, pues es del Ministerio Público. sí, Entonces, complicado. Por donde lo veamos, este es un tema muy complicado. No creo que vayamos a hacer el último. Estoy casi seguro Sí. que va a haber una segunda parte de este cuando café llegue la, cuando llegue la la apelación. apelación. Porque lo más seguro es de que tengan algún plantón por ahí en la sala cuando vayan a resolverlo. Vaya, pero insisto, yo creo que los juicios no deben de ganarse por presión mediática. No debería. No debería de un juzgador doblar las manos ante la presión social y justamente por eso se requiere independencia Sí, del Poder Judicial, y no solamente del Ejecutivo, sino incluso de los propios medios. sí, ¿No? Por ahí hablábamos en alguna ocasión de estos jueces anónimos, ¿no? Sí. Para evitar justamente este tipo de situaciones. Y pues bueno, en esta reforma tenemos todo menos lo que necesitamos. es que realmente es una reforma política al Poder Judicial Sí. en vez de tratarse de una reforma que toque justamente estos temas, que garantice que realmente el juez puede resolver de manera imparcial. Sí. Es que lamentablemente nuestras leyes las hacen gente que no sabe de leyes. Sí. ¿Hay alguna forma de concluir con este lamentable caso? Pues recomendación para los jueces, por favor, no entablen diálogos extraprocesales No. en audiencia. De hecho, justo por eso yo incluso sería completamente enemigo que ya en los procesos orales se permita el alegato de oreja. ¿Por qué? Porque ya De sea hecho. el proceso de manera oral, yo le puedo exponer de manera verbal mis alegaciones, incluso utilizando lenguaje coloquial, porque a veces es lo que pasa en, Sí. en los alegatos de oreja, pero al momento que ya es oral, puedo decírtelo incluso de manera coloquial dentro del proceso y una vez terminado, se acabó. Así es. No entablar más comunicación con el juez. Pues yo por mi parte espero que esto sente algún tipo de precedente justamente entre los juzgadores, no solo en materia penal, digo, ahora que vamos a tener oralidad, que ya tenemos oralidad en materia laboral, que vamos a tener oralidad en materia civil y familiar ya a nivel nacional, pues justamente de eso, ¿no? Sí. Que detengan la lengua hasta donde tengan que resolver. Y pues ya de ahí en adelante, pues las partes se tendrán que pelear con lo que se tengan que pelear. Y eso lo saben. Así es. No necesitan expresarlo. Así es. Pues bueno, colegas, esperamos ver por ahí sus comentarios. ¿Qué opinan? Ustedes como juzgadores, ¿qué hubieran hecho? Sí. Y pues ya saben, suscribirse, dejar su like y compartir.